polémica ha causado la franja electoral de algunos candidatos, tanto por las apariciones como por el mensaje. La última fue la acusación de la UDI, que señalaron que la convención buscaba cambiar la bandera, el himno y hasta el nombre de Chile. Vamos a conversar sobre este tema, la importancia de la franja, cómo está la contingencia política, con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Carolina Cuevas. Carolina, bienvenida. Gracias por estar aquí presencialmente, además, en los estudios de CNN Chile. Muchas gracias, Matilde. Muy contenta. En realidad hace mucho tiempo que no estábamos en una instancia así presencial. Así que encantada de estar acá. Muy bien, donde además la televisión está teniendo un rol bien importante en la decisión de las personas frente a las próximas elecciones. Conversábamos recién con la diputada María José Hoffman, que decía que era una campaña tan volátil, para no decir líquida, en que muchísimas personas estaban decidiendo en las últimas semanas. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que ustedes están viendo que está teniendo la franja política que comenzó recién el pasado viernes? Bueno, la franja efectivamente vamos en su quinto día y habíamos adelantado nosotros antes que partiera que por cómo se veía el escenario político en un año tan electoral como este, recordemos que hemos tenido concentrados en un año muchas elecciones. Para nosotros vamos a tener 4 franjas si consideramos la de segunda vuelta, donde la gente ha estado cada vez más involucrada. Por un lado, por otro lado, una elección bien particular, ¿no es verdad?, donde nos sorprende cada día, y algunos hablan de líquida, unos hablan de abierta, otros hablan de la cantidad de indecisos que hay, y si a eso uno le suma que además la televisión es el medio más masivo, más universal, todo ese conjunto hace que particularmente para la elección presidencial, más que para la parlamentaria, esté siendo y siga siendo en las próximas semanas que quedan una franja sin duda decisiva. Ahora ustedes tienen el comparativo para analizar, por ejemplo, cuál ha sido el impacto que han tenido las franjas de las primarias en comparación con primarias de elecciones anteriores en cuanto a la cantidad de personas que la ven, a la segmentación, quiénes la ven más, los jóvenes, los adultos, porque siempre se decía que la televisión iba a la baja y que no la estaban viendo, por ejemplo, los jóvenes. Sí. Bueno, eso efectivamente nosotros medimos después de cada franja, hacemos un estudio y medimos el impacto, un poco la evaluamos. Uno de los primeros mitos que hemos ido derribando con los estudios que hemos hecho este año es precisamente el de los jóvenes. Es que los jóvenes no ven televisión, es que los jóvenes no están ni ahí con lo que pasa, con lo que sucede en el país, porque los jóvenes sí están viendo televisión. También había un efecto pandemia, hay que decirlo, pero también mucho involucramiento en lo que está sucediendo en el país. Entonces, los jóvenes tanto han aumentado su visionado, han aumentado en la opinión que van haciendo también. Nosotros también medimos el impacto que tiene la franja en otros espacios, como por ejemplo las redes sociales. En los 2 primeros días podemos hablar de más de 20.000 interacciones en las redes haciendo referencia a la franja y principalmente hecha por jóvenes. Entonces, sin duda que está teniendo impacto. Los ratings son mayores. Ayer tuvimos un pic mayor al que habíamos tenido el primer día, porque normalmente el primer día es como más alto, porque la novedad, etcétera. Bueno, ayer superamos el pic del primer día, que fue el viernes, y tuvimos en horario prime casi 34 puntos de rating, y en el horario de mediodía 22 puntos de rating, lo cual, bueno, tú sabes lo que significa cada punto de rating en televisión, ¿no es verdad? Sí. Entonces, significa que va aumentando y que probablemente en función de lo que vaya sucediendo con este día a día político que está cada día más activo, probablemente va a haber mayor interés por mirar qué va pasando en la franja. Bueno, ahí estábamos viendo qué va pasando en la franja, veíamos la intervención de la senadora Ena Fombar, que ha sido una de las protagonistas de la polémica, porque desde la oposición la acusaron directamente de mentir en la franja y de que eso tenía que ser revisado de alguna manera. Hacen un llamado al Consejo Nacional de Televisión. ¿Cómo lo ven ustedes la polémica y cómo pueden ver ustedes los contenidos? ¿Ustedes no ven contenido? Bueno, la verdad es que no. Cada tanto se da esta discusión, digamos, esta polémica. El CNTV no tiene atribuciones para intervenir los contenidos de las franjas electorales, ni ex ante ni ex post. Y cuando hay una mentira que uno ve que es una mentira flagrante, tampoco.
Tampoco, porque es importante que la ciudadanía tenga claro, los televidentes que nos están viendo entiendan cuál es el marco que nos rige. El Consejo Nacional de Televisión regula a los canales de televisión y los canales, cualquiera de ellos, lo que hace es que está obligado por ley a disponer de sus espacios para que las candidaturas, los partidos puedan mostrar su propaganda política. Por lo tanto, ellos no interfieren en nada, los canales, respecto del contenido de la franja. Entonces, si nosotros regulamos los canales, que no tienen nada que ver con este contenido, y no regulamos ni a los partidos ni a las candidaturas, no está dentro de lo que explícitamente la ley nos faculta, y nosotros no podemos atribuirnos ninguna facultad que la ley explícitamente no nos arrogue. Lo que no obsta a que digamos una y otra vez el llamado a tener en consideración que todos los contenidos televisivos, incluida la franja, tienen que ser cuidadosos a no incurrir en ninguna acción que incluya injurias, calumnias, incitación a la violencia, respecto o cualquier otro delito, respecto del cual, por supuesto, que todos los involucrados tienen todo el derecho a concurrir a los organismos correspondientes, que en este caso son los tribunales de justicia. Nosotros no tenemos atribuciones. ¿Qué pasaría si se hace un llamado abierto a la violencia en una de las franjas? ¿Ustedes la ven antes de emitirla? Yo no. Los equipos técnicos, yo soy bien cuidadosa de no verla, la veo por televisión, pero por supuesto que nuestros equipos técnicos la ven y la tienen que ver para cumplir el rol que nos da la legislación del rol técnico. De partida, asegurarnos que los tiempos son los asignados por ley, y hay otros aspectos técnicos que permiten que la franja pueda ser vista por televisión de manera clara, nítida y homogénea. Imagínate que tenemos que juntar una cantidad de compactos distintos en términos de volúmenes, de colores y de otras cosas que los audiovisualistas y los técnicos entienden. Pero, por ejemplo, en este caso de la senadora, lo que más se pudiera hacer respecto a los que sienten que esto fue una mentira descarada, incluso dice el convencional Forchain, que le pidió tomar medidas para evitar que esto se repitiera. Ustedes no pueden tomar medidas para que esto se repita, solamente él puede tomar una acción, digamos, ante la justicia. Claro, eso por un lado, y por otro lado, y Fuad Chahín, que viene del mundo político y del mundo parlamentario, ¿no? Ellos saben perfectamente que precisamente donde se hacen las modificaciones legales es precisamente ahí, en sede política, en el Congreso, y mientras tanto nosotros no podemos, insisto, atribuirnos facultades que la ley explícitamente no nos da. Pero insisto, siempre hacemos el llamado, incluso si ustedes ven el reglamento que nosotros hacemos para la franja, esto que le estoy diciendo también está incluido en aquello que les presentamos a todos los representantes de las candidaturas. Y si eso decidiera cambiarse, tendría que ser, usted lo dice, a través de un proyecto de ley, porque por ejemplo los ejemplos que hemos visto en política, los más extremos, Jair Bolsonaro, que le sacaron su cuenta en YouTube, su cuenta en las redes sociales, Donald Trump, porque el discurso político de fines de los 80, cuando nació el Consejo Nacional de Televisión y empezaron la franja, es muy distinto al tono político de ahora, donde las cosas que se dicen, los tonos y incluso las aseveraciones no solamente pueden ser falsas, sino que pueden tener un contenido discriminatorio, injurioso. ¿Eso tiene que cambiar por ley? Bueno, en la misma línea que le decía Matilde, efectivamente debiera cambiar por ley. Nosotros insistimos, hemos hecho el llamado a ser cuidadosos, a evitar las incitaciones a la violencia, porque lamentablemente nosotros no tenemos atribuciones para lo que es propaganda política. Para lo que es contenidos televisivos producidos por los canales de televisión o transmitidos por los canales de televisión, tenemos, desde luego que tenemos, como parte del correcto funcionamiento está el respeto a la paz, a los derechos fundamentales de las personas, a la dignidad de las personas. Es ex post. Y es bien importante, Matilde, que siga siendo ex post, porque aquí están en juego varios valores, ¿no es verdad? Y varios derechos. Y uno muy relevante
incluso para el cuidado de la democracia, es la libertad de expresión. Entonces, cualquier cosa que hagamos ex ante va contra la libertad de expresión, pero no obsta a que ex post uno pueda tener también límites, porque hay a veces derechos que a veces hay que hacer un buen balance, ¿no es verdad? Y eso es lo que hacen todas las democracias modernas con sus organismos reguladores. Ahora, Carolina, ¿qué fue lo que pasó con Convergencia Social, que ellos acusan que fueron censurados por parte del Consejo Nacional de Televisión, que no emitió su franja cuando los segundos que ellos no tenían se los había dado Revolución Democrática? Sí, mira, la verdad es que fue más simple de lo que parece, fue una confusión, porque ahí también hay que entender que los tiempos se asignan de acuerdo a la ley. La ley 18.700 de votaciones populares y escrutinio establece los tiempos a cada uno de los partidos. Y Convergencia Social, por ser un partido nuevo, le correspondían 18 cuadros, que es menos que un segundo, una fracción de segundo. Entonces, de alguna manera ellos plantearon que querían ampliar su tiempo, cosa que nosotros no tenemos tampoco ninguna facultad. ¿Qué más quisiera yo que poder darle a cada uno el tiempo que quiera? Pero no podemos. Pero conversamos con los representantes del comando y precisamente a través de Revolución Democrática lo que hicimos es que, o lo que ellos plantearon, y nosotros estuvimos de acuerdo, es que dentro del espacio asignado al Partido Revolución Democrática, sin aumentar su tiempo ni nada, ellos voluntariamente incluyeron y dieron espacio a 2 candidaturas de Convergencia Social. Y de hecho la ciudadanía puede haber visto en la franja de hoy a mediodía 2 candidaturas de Convergencia Social dentro del Pacto Apruebo Dignidad. ¿No hubo un cambio de opinión del propio Consejo? No hubo un cambio de opinión. Lo que hubo fue ordenar una confusión que había existido. Bueno, el Consejo Nacional de Televisión, hay gente que dice que no debiera ni siquiera existir, otros que sí. Es también un órgano constitucional. ¿Ustedes creen que eso va a cambiar con la Convención Constitucional que está ahora debatiendo este nuevo pacto? Bueno, Matilde, usted me hace la pregunta en la semana justo en que el Consejo Nacional de Televisión celebra su cumpleaños número 51. Estamos cumpliendo 51 años, dentro de los cuales hemos aportado a la televisión chilena, a la programación de calidad que llegue a toda la ciudadanía, con el fondo concursable del CNTV, con la producción que hacemos a través de CNTV Infantil, que hoy día ningún canal produce televisión infantil, y prácticamente toda la producción de televisión infantil que se hace en Chile la hacemos nosotros. Aportamos con estudios, con lo de la franja que acabamos de conversar, con la instalación de la televisión digital, que es una parte muy importante. Y no me cabe ninguna duda que el CNTV como regulador tiene que seguir existiendo de la misma forma que existe en todas las democracias modernas. En todos los países de la OCDE hay un organismo regulador de la televisión y en muchos de ellos con atribuciones bastante más amplias de las que tiene el Consejo, donde a veces se incluyen otros medios, algunos han ido a la radio, por ejemplo, incluso a veces prensa escrita. Hay algunos que han ido más adelante en materia de convergencia, de distintas plataformas, etcétera. La propia, en Europa, por ejemplo, la propia Comisión de Ministros de la Unión Europea ya en el año 2000 transmitió lineamientos para todos los países europeos para que desarrollaran legislaciones donde hubiere organismos reguladores de la televisión para, como decíamos, asegurar la libre expresión como derecho fundamental y a la vez para asegurar el balance entre ese derecho y otros derechos como los que decíamos, el pluralismo, la diversidad, la dignidad de las personas. Porque el Consejo es autónomo, pero siempre el presidente lo nombra el presidente de la República. Eso, ¿cómo compromete la autonomía? ¿Usted siente que no la compromete? A ver, yo creo que no lo compromete. Volviendo a casos de otros países, en muchos de ellos hay nombramientos similares. La Ofcom, que es un muy buen ejemplo en Reino Unido, también es un nombramiento similar a como se hace aquí. Lo hace el presidente del gobierno con aprobación del Parlamento. En este caso usted sabe que es con aprobación, excepto el presidente o presidenta, el resto de los consejeros con aprobación del Senado. Eso asegura también una mirada diversa,
plural y que todas las sensibilidades estén contenidas en las decisiones que se toman. En el caso de nuestro consejo somos 10 consejeros y que ha aportado a la televisión y que va a tener que seguir aportando en una industria que ustedes saben también como nosotros que la televisión del siglo XXI es tan distinta a la del siglo XX, ¿no es verdad? Y que los desafíos que tiene la televisión digital, el mundo convergente y en fin, todos los cambios tecnológicos que están sucediendo requieren de organismos reguladores también modernos y creo que en esa línea debería avanzar el Consejo Nacional de Televisión también. Porque claro, uno los conoce por las multas y en ese sentido dice, ¿nos estamos portando bien o no? Bueno, pero ojalá que nos conozcan por bastante más que las multas, porque como le mencionaba, hacemos bastante más cosas que solo multar y creo que hemos sido aporte en distintas líneas de las que les mencionaba. La franja electoral es una de ellas, los fondos es otra de ellas. Acabamos de entregar los fondos 2021, a más de 4.000 millones a 22 proyectos. Bueno, 31 minutos nació gracias. 31 minutos, por ejemplo. Hoy día en la mañana tuvimos un coloquio con Maite Alberdi que nos ha llenado de orgullo con el agente topo y es parte de lo que seguimos y vamos a seguir aportando tanto a la televisión como al desarrollo también de la industria audiovisual chilena. Muy bien. Carolina Cuevas, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a seguir analizando cómo sigue la franja, cómo siguen las polémicas y entiendo que también hay un estudio que ustedes presentan a fin de año de cómo terminando hemos hecho la televisión. Vamos a estar atentos a ello. Muchas gracias.